Buenas noches, las noticias comienzan en San Pedro Sula. Ahí está Eduardo Alberto Coto Tábora. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Edgardo Alonso. Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Así es, acá en San Pedro Sula hoy se registraron una serie de robos a distintos comercios, especialmente que lo que tiene que ver con la venta de teléfonos celulares y otros artículos que son comprados por los sanpedranos. Los montos en una de estas tiendas llegó hasta los 350,000 empiras. Esto provocó la alerta y la activación de la Policía Nacional, que llevó en horas de la tarde en el barrio Medina a la captura de Rodolfo Antonio Santos, quien es la persona que sale en uno de estos videos de uno de los negocios perjudicados. Esto es lo que manifiesta el jefe de la policía en San Pedro Sula, Ponce Canales. El barrio Los Andes, en un lugar denominado Emprendedores Catracho, se han metido a robar. Desde ese momento nuestra Policía Nacional empezó a hacer lo que es la investigación operativa, y es el día de hoy que le hemos dado detención a este individuo en posición de algunos electrodomésticos que se ha robado. El procedimiento es que una vez que ya recibimos la denuncia, pues en estos momentos está siendo remitido a lo que es la Dirección Policial de Investigaciones para que continúe con el debido proceso, siempre respetándole sus derechos humanos. Instamos a nuestra población: no le echen la culpa a los jueces, no le echen la culpa a los fiscales, ni peor a la policía. El proceso nace con la denuncia. Si no hay denuncia, no hay proceso. Edgardo, fueron al menos unos 4 negocios, tanto aquí en el barrio Los Andes como en el barrio Medina, que fueron asaltados. Se presume que este estaría también o habría participado en los otros 3 asaltos en el barrio Medina de San Pedro Sula. Edgardo, contigo hasta los estudios de Noticieros Hoy Mismo. Gracias, Eduardo. Matan a 2 primos en la aldea El Dorado, una zona montañosa del departamento de Santa Bárbara. Ahí está Alexis Gutiérrez. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, un gusto saludarle con lamentables noticias desde el departamento de Santa Bárbara. 2 primos fueron asesinados de forma violenta con arma de fuego en la comunidad de El Dorado del municipio de Santa Bárbara. Los cuerpos sin vida de ambos jóvenes quedaron sobre la carretera principal de la comunidad. Los nombres corresponden a Agner Eli Barahona Rodríguez, de 29 años de edad, y Osman Murillo, de 24 años, ambos originarios de El Progreso y de Lloro. Los familiares de estos primos pues tomaron la decisión de levantar los cuerpos sin vida y posteriormente se los trasladaron a una casa de habitación donde se está llevando a cabo el velatorio. Licenciado Edgardo Melgar, con esta lamentable noticia desde Santa Bárbara, retorno con usted hasta los estudios principales en Tegucigalpa. Hombre muere y su madre resulta herida tras ataque armado en carretera Olanchito y comunidad del Juncal, en Lloro. Naum Monge tiene los detalles. Un nuevo hecho violento se registró en el país. Esta vez el escenario fue en la comunidad de Juncal, jurisdicción del municipio de Olanchito, Lloro, y es que mientras circulaban madre e hijo, ambos fueron interceptados por desconocidos que abrieron fuego contra ellos, resultando muerto Víctor Giovanni Oseguera y quedando gravemente herida su progenitora de nombre Ada Díaz. De inmediato, pobladores alertaron a las autoridades policiales, quienes llegaron al lugar. Posteriormente trasladaron a Ada Díaz a la emergencia del hospital Aníbal Murillo Escobar de la ciudad de Olanchito. Pero debido a la gravedad de la situación, los médicos determinaron enviarla a la ciudad de San Pedro Sula, donde informaron que se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. Por su parte, las autoridades policiales manejan como principal hipótesis enemistades personales. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida por el hecho. En La Ceiba, Naum Monge, Noticieros Hoy Mismo. Casos de violencia doméstica en incremento en las últimas semanas en Copán. En Santa Rosa, Copán, está Ramón Rojas. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar.
Recrudecen los casos de violencia doméstica en Santa Rosa de Copán. Estoy con el portavoz de la policía, el subinspector Gerson Ramos, que nos detalla a continuación. Como usted lo menciona, en los primeros días del año, uno de los casos que se puede llegar a presentar en el occidente del país son los que serían los casos de violencia doméstica, los cuales hasta la fecha presentamos un total de 17 casos entre ellos de violencia doméstica y maltrato familiar, y son datos alarmantes. Uno podría llegar a mencionar de que se están aumentando la denuncia, sin embargo es algo positivo en los cuales las víctimas, ya sea de maltrato físico, psicológico, patrimonial o así también sexual, pueden llegar a denunciar este tipo de actos de maltrato contra su persona. Licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar, yo retorno con usted al estudio. Buenas noches. La unidad de limón podría llegar a costar 3 lempiras con 50 centavos a partir del 1 de febrero, anunciaron productores del cítrico en San Pedro Sula. Alegan que se debe a la escasez del insumo, que actualmente cuesta 2 lempiras la unidad. En el X oficial de la Secretaría de Finanzas se informó: el pago de sueldos y salarios depende de la carga oportuna de planillas por parte de cada institución. La fecha límite para la carga es el 15 de cada mes. A la fecha, solo hay pendientes 50 millones de lempiras, concepto que se estará pagando en el transcurso del día y noche de hoy. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledesma, anuncia que en sesión de pleno el lunes 2 de febrero se tiene en agenda la discusión y aprobación de amnistías tributarias y municipales del Instituto de la Propiedad, de Energía y otras. Según las cifras publicadas del Banco Central de Honduras, el saldo de las reservas netas asciende a 10.309.4 millones de dólares, equivalente a 6.2 meses de importaciones, que es igual a 1.662 millones de dólares mensuales en cada proceso de importación. Fanny Zúñiga, Noticieros Hoy Mismo. Inician clases con la modalidad de educación por radio para jóvenes y adultos. En Gracias Lempira está Carlos Sorto. Saludos en el estudio central, así es, el Instituto de Educación por Radio inicia la formación de decenas de jóvenes en el departamento de Lempira. Jorge Alvarenga es uno de los instructores y le presenciamos. Adultas principalmente, mayores de 15 años, que estén decididos a superarse, que estén decididos pues, a ser transformadores de este país con estudio, con educación, y las expectativas se están cumpliendo. Hasta este momento, que estamos a 30 de enero, ya tenemos una matrícula que casi llega a los 160 entre los dos niveles, tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno, y el bachillerato en Ciencias y Humanidades, de los cuales en este momento ya empezamos a atender a un 10º grado de Ciencias y Humanidades, con un número hasta este momento ya de casi 60 estudiantes que ya iniciamos clases y están siendo atendidos ya en las respectivas materias del bachillerato en Ciencias y Humanidades, los cuales ellos este año estarían obteniendo su título de bachilleres en Ciencias y convirtiéndose pues en profesionales de la educación media. Es nuestro contacto informativo a esta hora de la noche. Retorno con usted al estudio. ONGs de la zona sur del país con experiencia en manejo de medicamentos respaldan la decisión del presidente Asfura en su labor en el área de la salud, sobre todo en la compra de medicamentos y en tratar lo más pronto posible de reducir la mora quirúrgica. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo. La industria, a través de la Fundación del Desarrollo para la Zona Sur, Fundesur, con MAG International, han firmado un importante memorándum de entendimiento con el gobierno de la República, presidido justamente con Nasri Asfura. Conocemos a continuación los detalles. Ahorita, con este memorándum de entendimiento, aquí nos acompañó el presidente de MAG International. Ellos tienen previsto para este año, en apoyo a las iniciativas del presidente Asfura, donar 40 millones de dólares en medicamentos. Entonces, a través de la coordinación con Fundesur y con el gobierno, a través del Ministerio de Salud, que preside por estos momentos el presidente Asfura, vamos a estar apoyándole su labor en generar más atenciones, más medicamentos para la población que tanto lo ocupa, y los medicamentos se van a estar coordinando en base a las necesidades que nos plantee el Estado. Con usted, licenciado Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo.
desde el sur del país. Soy Cristian Escaño. Buenas noches. En San Pedro Sula está Jason Maldonado. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticiero Hoy Mismo. Esta tarde los inversionistas de Corium realizaron una movilización pacífica desde el ex peaje de San Pedro Sula hacia el sector del kilómetro en Choloma Cortés, lo cual imposibilitó el acceso fluido de los vehículos. Escuchamos a continuación cuál es la exigencia de ellos. Dinero que nos costó, dinero que tuve en maquila, dinero que con el cuerpo dañado. Necesitamos que nos exijan, que nos den una respuesta ya. Ya son varios meses clamando su dinero. Claro que sí, ya más de un año. Todavía hay gente enferma que no puede recuperarse de eso. Necesitamos que el gobierno nos dé una respuesta ya. No hace el día a día, porque lastimosamente aquí uno más que otros quedaron más perjudicados. Hemos estado abandonados, 9 meses en las calles, 9 meses de lucha, y aquí estamos, porque no hemos tenido una respuesta clara y contundente. Nosotros nos han llevado engañados. Licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticiero Hoy Mismo, de no obtener respuesta, según los inversionistas de Corium, estarán tomando acciones en los próximos días. Con esta información yo retorno con usted. Por la saturación de suelos, inundaciones en algunos sectores, aldeas, comunidades, municipios y departamentos, y además por la proximidad de un nuevo frente frío a ingresar mañana sábado por la noche y la madrugada de este domingo, Copeco mantiene alerta verde en los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Cortés, Santa Bárbara, Lloro y gracias a Dios. También advierte que habrá lluvias y lloviznas débiles en el norte, oriente y centro del país con temperaturas frescas por la mañana. Advierte a la población tomar las medidas de precaución pertinentes. En el departamento de Atlántida han comenzado los trabajos de rehabilitación de las vías dañadas por las lluvias, luego que el gobierno del presidente Afura ha realizado el pago de transferencias y ha puesto a disposición maquinaria para al menos 3 municipalidades afectadas. Tela ha sido la primera municipalidad en comenzar el proceso de rehabilitación de vías para poder sacar cultivos de las zonas afectadas. Ya desde tempranas horas de la mañana empezamos a desplazar equipo y también personal a revisar algunas áreas en donde el acceso ha sido imposible, ¿verdad? No, ni siquiera difícil, sino imposible. No obstante, los alcaldes de la zona atlántica del país cuestionan el abandono de las autoridades en años anteriores. Bueno, la situación de nuestros municipios, ¿verdad?, es bastante difícil porque venimos arrastrando una mora de más de 16 años, ¿verdad?, en abandono de parte de las autoridades centrales. Y esto cada día impacta más fuerte en el tema de infraestructura, las carreteras, caminos productivos. Aunque no hay estadísticas oficiales, se estima que entre Tela y La Ceiba hay al menos 750 familias que resultaron afectadas por las lluvias. De igual manera en la parte alta, lo que es el Retiro, el Astillero, ahí los vemos bastante afectados porque ya hay más de 50 comunidades que están incomunicadas. El presidente Nasri Afura ya ha pagado a estas municipalidades las transferencias pendientes del año anterior, recursos que serán insuficientes para solventar los daños provocados por las inundaciones. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. Copeco reporta a esta hora de la noche, hoy 30 de enero, las siguientes afectaciones. Producto de este fenómeno de mal tiempo de lluvia que se ha mantenido en el país en los últimos 10 días. Hay 29.584 personas afectadas a nivel nacional, sobre todo en el norte y el nororiente del país. Hay 11 viviendas dañadas y hay al menos 69 comunidades incomunicadas. No se reportan muertos, ni lesionados, ni heridos, ni desaparecidos, ni rescatados producto de estas afectaciones. Más sobre el pronóstico del tiempo, con Flavio Pavón. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Buenas noches, licenciado Melgar. Así es, me encuentro con Víctor Ortega, pronosticador de turno de Cenaos.
un nuevo frente frío ingresa este fin de semana. Muy buenas noches. Así es, muy buenas noches. Bueno, ya estamos por finalizar una semana que ha estado condicionado por el descenso de una masa de aire frío que tuvimos durante el transcurso de la semana y que dejó lluvias bastante importantes en el norte del país, con acumulados bastante significativos y que ha desencadenado situaciones de bastante emergencia, principalmente en sectores de Tela, en Arizona. Durante este fin de semana, durante mañana sábado, en el transcurso de la tarde-noche estará arribando un nuevo frente frío a la parte norte del territorio nacional, el cual vendrá a producir nuevamente lluvias de consideración de bastante intensidad, principalmente en el transcurso de la noche del día sábado y la madrugada del domingo, con acumulados bastante significativos. Muchísimas gracias a Víctor, el pronosticador de turno de Senaos. Escuche muy bien, vienen lluvias, vienen bajas temperaturas aquí en la zona norte, obviamente, y en el centro del país. Este es mi informe, licenciado, yo rezo con usted. El pronóstico para mañana sábado 31 de enero es de que en efecto, a partir de las 6 de la mañana de este sábado 31 de enero, en efecto hay pronóstico de lluvia, pero lluvias, digamos, chubascos, de débiles a aislados. En los departamentos donde se ve este color celeste y un poco con mayor fuerza el color azul. Sobre todo si usted lo observa en el norte del departamento de Cortés. Las lluvias igual continuarán en Atlántida, un poco en Colón y en Santa Bárbara. En Copán también. Este es mañana sábado. Pero vea usted el domingo. El domingo la intensidad de las lluvias, que es lo que nos decía el señor pronosticador de turno, don Víctor Ortega, se reflejan de esta manera según el pronóstico para este domingo 1 de febrero, con mayor intensidad, con mayor fuerza en Colón, en Atlántida, en Lloro, el norte de Olancho, también Cortés, con mayor presencia de lluvia en esa zona. Donde más oscuro es el azul, ahí es donde se van a registrar, según el pronóstico, mayor cantidad de lluvias y mayor intensidad en estas lluvias. Para el domingo 1 de febrero, así que tomar las precauciones del caso a todos nuestros buenos amigos y amables televidentes en estos departamentos de Colón, Atlántida. Les está lloviendo mucho sobremojado, porque sobre todo ahí en Atlántida hay no pocas comunidades, aldeas que están incomunicadas y hay que habilitar trayectos para poder llevarles alimentos a estas aldeas y comunidades que han tenido problemas en los últimos 3 días, es decir, durante esta semana incluso. Pero ya el lunes la cosa pareciera que vuelve a la normalidad. Este es el lunes 2 de febrero. Hay poca presencia o pronóstico de poca presencia de lluvia, y si la hay o si la habrá es sobre todo en Atlántida y también un poco en Lloro y Colón. Este es el lunes 2 de febrero. Esta fue la noticia del día. Las últimas decisiones del presidente Azfura en tema de infraestructura. Iniciarán un programa de limpieza y bacheo de emergencia en carreteras principales y secundarias del país previo a Semana Santa. Se intervendrán 2.700 kilómetros de carretera en todo el país. El proyecto será enviado en las próximas horas al Congreso Nacional para su aprobación. Todos los proyectos se harán con mano de obra hondureña, con empresas que producen asfalto en el país, cada una en su región, para no pagar sobrecostos de acarreo y movilización. Enviarán maquinaria de construcción a las 298 alcaldías del país. Hoy anunciamos a Honduras que iniciaremos un programa de limpieza, bacheo de emergencia en las carreteras principales y secundarias del país. Arrancaremos cuanto antes con este proyecto, planteándonos como objetivo lograr un avance significativo rumbo al inicio de Semana Santa 2026, que es dentro de 8 semanas exactamente, con el propósito de reactivar el turismo interno y a la vez generar empleos
y brindar seguridad al pueblo hondureño que visite nuestros encantadores pueblos. En palabras claras, a través de este proyecto lograremos intervenir 2.700 kilómetros de carretera en todo el país. Limpiaremos cunetas, se destaparán alcantarillas, se repararán baches y se recuperarán tramos dañados. Las empresas que irán a realizar estas labores, todo el trabajo manual que se debe realizar, deben contratar sí o sí mano de obra local. Con el fin de hacer rendir mejor el dinero del pueblo hondureño, se trabajará con todas las empresas que generan asfalto, que producen asfalto en el país. Y todas las empresas que trabajarán en este proyecto deberán abocarse a los generadores de asfalto en sus regiones. Es decir, si una empresa genera asfalto en el norte, es ahí donde va a entregar ese asfalto. No se va a pagar acarreo por llevar como se hacía en el pasado. Habían empresas que acarreaban por centenares de kilómetros este asfalto. Hay 15 empresas distribuidas en todo el país y ahí donde están operando, ahí mismo tienen que entregar el asfalto para no pagar sobrecostos de acarreo y movilización. También decisiones en tema de educación anunciadas esta tarde. El lunes comienza la entrega del primer lote de 10 millones de textos para escuelas en Gracias a Dios, Olancho, Ocotepeque, Choluteca y el Distrito Central. Es decir, el departamento de Gracias a Dios, departamento de Olancho, Ocotepeque, Choluteca y en el municipio del Distrito Central en Francisco Morazán. Hay una instrucción a los secretarios de Estado. No habrá retrato oficial presidencial en ninguna institución del Estado. Se colocará la oración que el presidente Nasri Asfura invocó en el acto de investidura, en el acto de toma de posesión. No habrá retrato oficial presidencial, no habrá la fotografía del presidente. No estará la fotografía del presidente Asfura en ninguna institución del Estado, en ninguna oficina del Estado. Y en vez de colocar una fotografía del presidente Asfura, se va a colocar la oración que el presidente Asfura invocó en el acto de investidura. No habrá publicidad presidencial en obras realizadas por su gobierno. Moisés Abraham Molina como secretario de Estado en los despachos de Agricultura y Ganadería, José Virgilio García como director de Ciencia y Tecnología y a José Francisco Ordóñez como subsecretario en el Estado en el despacho de Café. Juramentado Eduardo Oviedo como secretario de Estado en el despacho de Energía y encargado interino de la Gerencia General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE. A Mario Roberto Cerón como director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas. A Juan Carlos Ramos Ramírez como director ejecutivo del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Abraham Alvarenga como subsecretario de Estado en los despachos de la Presidencia y Claudia Flores como gerente administrativa de la Secretaría de Estado de la Presidencia. A Yasser Abdallah Handal como secretario de Estado en los despachos de Cultura, a Carlos Ignacio Cruz como secretario general de la Comisión Nacional de Deportes Condepor y a Genoveva Maravilla como subsecretaria de Asuntos Administrativos y Financieros en la Secretaría de Educación y a Grisel Durón como gerente administrativa de la Secretaría de Trabajo. Fanny Zúñiga, Noticiero Soy Mismo. Zafarrancho provocan los colectivos de Libre en la Corte Suprema de Justicia en la llegada de Jorge Aldana para exigir celeridad tras imponer recurso en la Corte Suprema de Justicia para el conteo de actas aquí en el Distrito Central. Todo parecía normal con la llegada de Jorge Aldana a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esto se convirtió en un caos cuando los colectivos de Libre ingresaron a las instalaciones, quienes se llevaron de encuentro a policías y miembros de la seguridad privada. Se les permite el ingreso, pero en orden. Pero ya haciendo relajo,
Ya aprovechando que el señor alcalde ingresó, ellos aprovecharon y se pasaron. Esta situación ocurrió cuando Jorge Aldana llegó a la Secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para conocer el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado que interpuso para el conteo de 435 actas. Venimos hoy aquí a ver qué había pasado en estos casos. No hay respuesta, no tenemos información alguna de lo que aconteció con nuestro caso, no sabemos en qué despacho está, en qué estado está, en qué situación está, si lo van a admitir, si no sabemos absolutamente nada. Y venimos a preguntar y salimos peor, porque no es posible que en la misma Secretaría de la Sala no sepan el estado de un caso, que no es un caso cualquiera. Los magistrados de la Sala Constitucional se reunieron hoy, sin embargo se desconoce si resolvieron el recurso que interpuso Jorge Aldana. Flavio Pavón, Noticieros, Hoy Mismo. El alcalde del Distrito Central, el señor Juan Diego Zelaya, anunció que se ha ampliado el plazo para declarar y pagar impuestos municipales hasta el lunes 16 de febrero. Se incluye el impuesto personal o vecinal de industria, comercio y servicios. Los que aprovechen la prórroga tendrán un 10% de descuento por pronto pago. También se amplió hasta el 16 de febrero de 2026 el plazo para la emisión de constancia de exoneración a personas jurídicas sin fines de lucro, conforme al acuerdo número 10-2026 aprobado por la Corporación Municipal. Pero quería agradecerle a todos los empresarios, pequeños, medianos, grandes, que han estado haciendo sus declaraciones juradas, pagando el impuesto de industria, comercio y servicio, que nos va a servir mucho para las obras de la capital. Yo sé que ha sido difícil estas últimas semanas y que de repente no han podido porque ha sido una situación irregular. Por eso mismo, la Corporación Municipal ha aprobado extender el plazo por 15 días para la presentación de la declaración del impuesto de industria, comercio y servicios, para que ustedes estén tranquilos y sepan que tienen un poquito más de tiempo para hacer ese trámite. Quiero agradecerles a todos los que ya lo hicieron y a los que no lo han hecho, tienen un poquito más de tiempo para hacerlo. Muchas gracias. La Dirección de Migración amplía la amnistía migratoria por 60 días, mientras el Congreso Nacional resuelve petición enviada por el director de la institución, Carlos Cordero. Y ellos gozaban de una amnistía que venció el 31 de diciembre del año pasado, y la administración anterior lo que hizo es hacer una resolución que cubría desde el 1 hasta el 26 de enero para ampliar esa amnistía. Nosotros nos encontramos ahora que hemos recibido la institución que no se pudo enviar al Congreso Nacional una nueva solicitud, un nuevo decreto para poder que estos migrantes tuvieran una amnistía. Entonces el día de ayer que estábamos en el proceso pues, de recepción nos hemos enterado de esta situación y hemos ampliado esa resolución que ellos tenían con las atribuciones que tengo como director general. Bueno, esta ampliación ahorita nosotros la hemos hecho por 60 días, mientras el Congreso mira nuestra solicitud, pero ya tenemos a bien pues, que el presidente del Congreso Nacional, el abogado Tomás Zambrano, nos ha dicho pues, que la próxima semana ellos ya estarán viendo esta solicitud que ha recibido de parte del Instituto Nacional de Migración. Centro de Atención al Migrante Irregular, Francisco Paz, mantiene la amnistía migratoria que concede permiso de tránsito gratuito. Así nos dice Kenia Cáceres desde Danlí, El Paraíso. Buenas noches, licenciado Melgar y a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. Luego de conocerse que se estaba cobrando ya los $246 por el permiso para pasar pues, por el país los migrantes, déjeme decirle que ya hay nuevas noticias. Ya el titular Carlos Cordero amplió lo que es el tema de la amnistía migratoria para que estos dejen de pagar este medio salario mínimo. Escuchemos a Jorge Núñez, quien es el titular del CAMI Francisco Paz. Que a partir de la fecha ya todo migrante tiene amnistía, pues, entonces se le dará su permiso de tránsito sin pagar ni un centavito. ¿Cuánto se estaba cobrando por el medio salario? Son 6.992.58 según la ley. Quizás, digamos, de 20 personas de Cuba
2 podían cancelar, 18 no, entonces allá los tuvimos en el parque pernoctando hasta la nueva noticia. La verdad que la gente que pasa por aquí, los migrantes, son personas que no llevan dinero, son de escasos recursos y ese es el sueño de ellos, ir al norte para poder trabajar y agenciarse algunos dineritos. Cámaras de Lilian Zúñiga, retornamos con usted a estudios principales. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció en su cuenta de redes sociales que el próximo lunes 2 de febrero están convocados los 128 diputados a sesiones de pleno del Congreso Nacional para poder aprobar las amnistías y se encuentra lista para ser incluida la amnistía migratoria. Como insólito, nulo y un acto delictivo califican abogados la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, CICI. La ley fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de enero del 2026 por órdenes de Luis Redondo, cuando él ya no era diputado, porque incluso ya se había juramentado la nueva Junta Provisional. Realmente que estamos sorprendidos con la última hazaña de Luis Redondo. Con fecha 22 de enero, cuando él ya no era diputado, sale publicado en la Gaceta un decreto llamado Ley de la CICI. Y le dan vigencia a la CICI, financiada con fondos propios, y el tema es que le dan autonomía para que presente requerimientos fiscales. En la Constitución de la República dice que el Ministerio Público es el único que tiene el monopolio de la acción penal pública. Eso quiere decir que solo ellos pueden presentar requerimientos fiscales. Para que una organización o misión como la CICI pueda presentar requerimientos fiscales, se ocupa una reforma constitucional por 86 votos y tiene que ser ratificado en la siguiente legislatura, es decir, en la legislatura del año 2026. Esta acción es calificada como insólita por este abogado, que pide al Ministerio Público un requerimiento fiscal en contra del exdiputado. Aparte de que es una aberración jurídica y que esa sesión nunca se celebró porque nunca se dio a conocer en ningún medio de comunicación que se hubiera llevado a cabo ese tipo de sesiones, eso constituye suplantación de la soberanía popular, atenta contra los poderes públicos y me parece a mí que es un acto delictivo que definitivamente, aparte de que es nulo completamente, nulo de toda nulidad como decimos los abogados, necesita forzosamente de oficio que el Ministerio Público proceda a requerir judicialmente a este señor, porque me parece a mí que ese es el broche de oro, la cereza del pastel de ilegalidades que durante los 4 años que estuvo maldirigiendo el Congreso Nacional vino cometiendo violaciones tras violaciones, pero me parece que esta es insólita porque aparte de que pienso que fue falsificada ese decreto, algo que nunca se llevó a cabo, que definitivamente se necesita tener una profunda reflexión y no dejar en la impunidad este tipo de actos. El decreto publicado consta de 10 artículos, otorgando personalidad jurídica como querellante autónomo con atribuciones de acusador privado a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Ruth Muñoz, Noticiero Hoy Mismo. Bueno, para mí es un engaño al pueblo hondureño. Realmente es un insulto a la inteligencia, ¿verdad?, del pueblo sobre una demanda ciudadana pues muy sentida de que no se cumplió con la instalación de un mecanismo de lucha contra la impunidad y la corrupción. Primero, porque el Congreso no tenía mandato. La única persona que podía en el Gobierno de Libertad y Refundación darle vida jurídica a un convenio con Naciones Unidas era la presidenta Xiomara Castro. Y pasaron 4 años y nos vivieron dando atol con el dedo. Hicieron un memorándum de entendimiento que renovaban cada 6 meses sin ningún avance significativo y el mismo documento claramente decía que no era vinculante. Lo que Redondo pudo haber hecho si tenía voluntad política de que viniera el mecanismo era allanarle el camino en materia legislativa porque el memorándum sí establecía algunos elementos de ley. Pero los elementos de ley, esa ley no los contemplan. Ahí no está la ley de colaboración eficaz. Ahí no están las reformas al Código Penal. Ahí no están la derogación de la inmunidad parlamentaria. Y más grave aún, la figura de querellante
adhesivo o autónomo, de adhesivo y autónomo no tiene nada, porque básicamente le concentra el poder a la figura del fiscal general, y esto pues claramente era un componente que jamás Naciones Unidas iba a firmar un convenio a donde la independencia, la autonomía y la imparcialidad de este mecanismo internacional estuviera comprometido. Hoy quedó instalado el campamento para atención de los peregrinos que en los próximos días visitarán, aunque ya están comenzando a visitar desde esta semana la Basílica de Suyapa para rendirle devoción en su 279 aniversario. Una de las hijas del presidente Nasri Asfura supervisó personalmente hoy cómo se prepara el operativo. La señorita Monique estuvo aquí en los predios de la Basílica viendo la instalación del campamento y viendo la atención que por parte del gobierno se está haciendo. Fue enviada por su padre a supervisar junto con un equipo de Casa de Gobierno. Recordemos que el apoyo es de las instituciones. Las Fuerzas Armadas ya instalaron carpas donde brindarán atención a los peregrinos y se recibieron colchonetas para quienes pernocten en la víspera del Día de la Virgen. Verdaderamente los peregrinos que vienen de tierra adentro, ¿verdad? Esto es se les recibe con una colchoneta, como decía usted, una almohada y una frazada, ¿verdad? Máxime en este tiempo con este clima que vamos a tener. Entonces estamos esperando a nuestros peregrinos, a los peregrinos de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Suyapa. Militares y policías ofrecen resguardo permanente. Por la basílica circularon hoy decenas de devotos. Porque traigo unas peticiones a pedirle a ella, y como yo sé que es milagrosa, entonces por eso vine. Claro, ¿y por qué prefiere venir antes? Por el montón de personas que vienen, y entonces es bien difícil llegar hasta acá. A partir de mañana estará restringido el acceso vehicular a los predios de la Basílica. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Ahí precisamente en la Basílica de Suyapa está Alex Laínez. Alex, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo. La 33ª alborada está lista para realizarse. ¿Y cómo se prepara justamente Televicentro? Para ello me acompaña David Molina, productor de eventos especiales de Televicentro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Buenas noches a todos en casa. Pues nos preparamos con mucho cariño, con mucho amor para recibir a todos los feligreses, a todos los peregrinos, tanto con el show musical que preparamos y también con el show televisivo que preparamos y con el videomapping que están preparando también, y pues con el show pirotécnico que se desarrolla año a año. Vemos diferentes pantallas, el escenario se divide en diferentes fracciones y nos explica qué se prepara. Correcto, bueno, se divide en diferentes espacios porque pues pretendemos que la Virgen esté cerca de los peregrinos y feligreses. Entonces se colocó un espacio frontal en donde tenemos como un cuadrante de pantalla, y la Virgen va a estar en la posición superior, en donde vamos a desarrollar parte de la parte de musical, y también vamos a desarrollar en este escenario que vemos por acá un parte del show musical y parte también de las presentaciones para la parte televisiva. Más de 10 artistas confirmados para la alborada, y Televicentro pues obviamente tratando de llevar un hallazgo más, un año más del hallazgo de la patrona de Honduras. Así es, bueno, este año, así como años anteriores, se denominó a Osvaldo Espinal para que nos ayudara con el himno para la alborada, y esta vez está con Jean Paul Irías y Vanessa Rodríguez, una canción que se llama Morena Morena. Entonces ese va a ser una de las canciones principales, más más de 15 artistas que están confirmados para esa noche. Culmino con el horario en que iniciará la alborada televisivamente hablando. Sí, bueno, iniciaremos a las 8 de la noche televisivamente hablando, pero vamos a estar preparándonos desde antes. Entonces, si usted se quiere venir con su familia, venir a la Plaza Juan Pablo II y compartir con nosotros, pues previo al montaje vamos a estar haciendo pruebas. También va a haber un show de las Fuerzas Armadas que siempre se desarrolla previo a que nosotros comencemos desde las 4 de la tarde, y pues todas las actividades religiosas que se desarrollan junto a los peregrinos. Entonces, bienvenidos y los esperamos esa noche. Agradecemos a David Molina, productor de eventos especiales de Televicentro, hablando para Noticieros Hoy Mismo. Retorno a estudio principal. El precio del queso semiseco incrementó 2 lempiras en las distintas ferias que operan aquí en la capital.
Saturnino Santos no oculta su tristeza porque no puede cubrir el alto costo de la vida. Media de quesillo y media de mantequilla llevo. Y ¿no ajusta para más? No, no ajusta. Y cuando uno viene aquí, trae 400, 500 pesos para ver si medio lleva y no ajusta uno. La verdad las cosas, cada día que viene, cada semana que viene uno, todo más arriba. La verdad las cosas, vamos a morir de hambre, vamos a morir. Su reacción es natural ante el incremento acumulado de 4 lempiras en 2 semanas en el precio de algunos lácteos. Van 4 lempiras de aumento. Está 74 lempiras la libra, lo que es el semiseco y el frijolero. El quesillo 54, queso fresco 56 y la cuajada. Y mantequilla crema y rala 28 y la crema escurrida 36 lempiras la libra. Son los precios que mantendremos por esta semana. El incremento solo ha sido en los quesos. En los quesos, el queso semiseco y lo que es el queso frijolero. Las salsas continuarán la próxima semana, advierten procesadores de derivados de la leche. Y a partir del lunes sube 2 lempiras. Claro. En la medida que se va intensificando el verano, se va aumentando el precio. Sí, porque como sube todo lo de la leche, todo sube, entonces uno va subiendo los precios. Los incrementos en los precios reducen las ventas, se quejan los comerciantes. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Al cierre de 2025 se registraron 14.609 nuevas empresas en el Distrito Central y San Pedro Sula. Sin embargo, esta cifra representa una disminución de 2.3% respecto a 2024, según el Boletín Económico de enero publicado por el COEP. Se estima que el crecimiento económico de Honduras alcance 3.8% al cierre de 2025. Para 2026 se anticipa una leve desaceleración con un crecimiento proyectado de aproximadamente 3.5%. En diciembre de 2025, la inflación interanual de bienes y servicios se ubicó en 4.98%, mientras que la inflación de alimentos alcanzó 4.63%, niveles superiores a los registrados en diciembre de 2024. De cara a 2026, América Latina enfrenta un entorno de mayor riesgo político y estructural, asociados al avance del crimen organizado, tensiones regionales, vulnerabilidad climática, cambios en el comercio global y brechas tecnológicas, concluye el documento del COEP. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Ricardo Rodas, denunció que nuevamente se suspendieron las cirugías selectivas por falta de insumos. Efectivamente, recibimos noticias desde San Pedro Sula que hay una gran suspensión de actos quirúrgicos y en el hospital nuestro, pues de Tegucigalpa también. Esto es una continuación de lo que ya teníamos, que es la falta de recursos consumibles, gasas, jeringas, venas, clisis, sueros, y instrumental que se necesita a diario, ¿verdad? Esto ocurre porque precisamente no hubo una buena planificación, me imagino, y quien debía comprar las cantidades suficientes no las compraron. Ahora vemos que el personal que maneja los quirófanos ha tenido que tener la restricción de guardar algunos insumos para las emergencias, porque a las emergencias no se les puede decir que no. Entonces esto conlleva a la suspensión de cirugías electivas, que les llamamos, que están programadas y que se tienen que suspender porque los pocos recursos que quedan hay que dejarlos para las emergencias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención, buenas noches y que estén bien.